Hace 2 años, Emilio y Camila se casaron con la ilusión de formar una familia. Sin embargo, el tiempo pasó y los hijos no llegaban. La pareja, desesperada, visitó a médicos en las mejores clínicas de Bogotá, acudió a curanderos en pequeños pueblos e incluso realizó ofrendas en templos religiosos, pero nada parecía funcionar. El año pasado, una vecina les recomendó una receta tradicional con hierbas medicinales, asegurándoles que, si ambos la consumían durante algunos meses, pronto tendrían un hijo. Con esperanzas renovadas, Emilio y Camila siguieron el tratamiento al pie de la letra. No obstante, el resultado fue el mismo, nada cambió. La situación se volvió una carga emocional para Emilio, especialmente cuando veía a otras familias rodeadas de hijos y nietos. Lo consumía el deseo de tener un hijo, sobre todo un varón que pudiera heredar las tierras y el negocio de la familia. En los últimos años, la empresa de exportación de café de Emilio había crecido considerablemente, convirtiéndose en una de las más importantes de la región. Pero, junto con el éxito, también llegó la preocupación. ¿Quién se encargaría de continuar con el legado si no tenía descendencia? Cada vez que recordaba las palabras de su padre antes de morir, Emilio sentía una culpa profunda. Emilio, hijo, quiero ver a mi nieto antes de cerrar los ojos para siempre, había dicho su padre con una mirada cargada de esperanza. Sin embargo, apenas un año después de la boda, su padre falleció de manera repentina, y Emilio nunca pudo cumplirle ese deseo. La muerte de su padre no fue tranquila. Según los familiares, los ojos del difunto no se cerraron completamente, como si tuviera asuntos pendientes en este mundo. Para Emilio, esa imagen era una prueba de que su padre no había podido descansar en paz. Un día, durante una visita a un templo en las montañas cercanas, un monje le aconsejó a Emilio que adoptara un estilo de vida más espiritual. Comer de manera sencilla, dedicar tiempo a meditar y revisar la energía del hogar. Quizás las energías del lugar donde vives no son propicias para la fertilidad, dijo el monje con calma. Emilio, escéptico, asintió sin darle mucha importancia. Pero aquella noche, sentado en el patio de su casa mientras contemplaba las montañas de los Andes bajo la luz de la luna, Emilio no podía dejar de pensar en las palabras del monje. Mi familia siempre ha sido afortunada y próspera. ¿Cómo es posible que yo, el único hijo, no pueda tener descendencia? Quizás si haya algo en la energía de este lugar que lo impide. Perdido en sus pensamientos, Emilio notó algo extraño al final del jardín, cerca de los arbustos de café. Una figura blanca y borrosa parecía moverse entre las sombras. Intrigado, frunció el ceño y murmuró: ¿quién podría estar ahí a estas horas? Sin esperar respuesta, se levantó para investigar. Sin embargo, cuando llegó al lugar, la figura ya había desaparecido. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dijo nada y regresó lentamente a la casa. Al entrar al dormitorio, vio a Camila profundamente dormida. Sin embargo, su corazón se detuvo por un instante cuando notó algo aterrador. A su lado, había una figura blanca, encorvada, con ojos oscuros como pozos sin fondo y brazos delgados que parecían ramas secas. Emilio retrocedió rápidamente, tropezando con el marco de la puerta y cayendo al suelo. Cuando volvió a mirar hacia la cama, la figura había desaparecido. Camila se despertó sobresaltada al escuchar el ruido de la caída de Emilio. Se levantó de inmediato y corrió hacia él, preocupada. «Emilio, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el suelo?» Emilio, aún jadeando y con el rostro pálido, balbuceó. Yo vi algo. Había alguien, una figura blanca, estaba acostada junto a ti. Camila frunció el ceño, claramente confundida. ¿Una figura blanca? Emilio, ¿estás seguro? En esta casa no hay nadie más que tú y yo. Lo vi con mis propios ojos, insistió Emilio, con la voz temblorosa. Era algo. No era humano. Sus brazos parecían ramas secas. Y sus ojos. Dios mío, sus ojos eran negros y profundos. Camila lo ayudó a levantarse y lo miró con preocupación. Amor, tal vez estás demasiado estresado. Últimamente no has dormido bien. Ven, vuelve a la cama. Necesitamos descansar. Emilio no respondió. Su mirada estaba fija en la pared donde colgaba un retrato antiguo de su abuelo, don Ignacio, un hombre conocido en su tiempo por ser estricto y obsesionado con la continuidad de la familia. Emilio siempre recordaba las historias que le contaban sobre su abuelo. Era implacable y profundamente tradicional. En ese momento, Emilio sintió que los ojos en el retrato lo miraban directamente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era como si su abuelo, incluso en la muerte, lo estuviera juzgando. Camila se dio cuenta de que algo no andaba bien. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, siguiéndole la mirada al retrato. Emilio negó con la cabeza y trató de apartar sus pensamientos.
Pero cuando intentó acostarse de nuevo, el ambiente de la habitación se tornó extrañamente pesado. Una brisa helada atravesó la ventana cerrada, haciendo que la vela que habían dejado encendida parpadeara violentamente. De repente, el sonido de un susurro apenas audible llenó la habitación. Emilio, con el corazón latiéndole a mil, susurró. ¿Escuchaste eso? Camila negó con la cabeza, aunque ahora su expresión mostraba cierto nerviosismo. Pero antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la ventana, como si alguien o algo hubiera intentado abrirla desde afuera. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Camila, aferrándose al brazo de Emilio. Él se levantó lentamente, sintiendo que la sangre le hervía en las venas. No sabía si era miedo o pura adrenalina, pero avanzó hacia la ventana con pasos cautelosos. Al abrir las cortinas, lo único que vio fue la sombra de los arbustos meciéndose con el viento. «No hay nada», dijo, intentando sonar tranquilo, aunque su voz delataba el temblor en su interior. Pero justo cuando giró para regresar a la cama, notó algo reflejado en el cristal de la ventana. Una figura alta, de rostro pálido y ojos vacíos, lo observaba desde atrás. Emilio giró rápidamente, pero no había nadie allí. Volvió a la cama, tratando de calmarse. Camila, preocupada por el estado de su esposo, le sugirió encender una vela adicional y colocarla junto al retrato de don Ignacio. «Tal vez esto te dé un poco de paz», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Emilio accedió, aunque sabía que no se trataba de una simple cuestión de luz. Mientras colocaba la vela, sintió un leve roce en su hombro, como si alguien hubiera pasado la mano por encima. Giró rápidamente, pero nuevamente no había nada. El ambiente se tornaba cada vez más pesado, y Emilio sentía que algo estaba tratando de comunicarse con él. Justo cuando pensó que todo había terminado, escuchó una voz lejana, cargada de una gravedad que lo hizo estremecerse. «Emilio, ¿dónde está mi descendencia?». Era la voz de su padre. El corazón de Emilio parecía querer salirse de su pecho. Su respiración era errática, y su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Esa voz, tan grave y solemne, era inconfundible. Pertenecía a su padre, don Ernesto, un hombre que había fallecido años atrás, dejando tras de sí un legado de expectativas y exigencias. Camila lo miró fijamente, confundida y asustada al verlo tan alterado. «Emilio, ¿qué pasa? Me estás preocupando». Él apenas podía articular las palabras. Señaló el aire, como si eso pudiera explicar lo que sentía. Finalmente, murmuró con voz temblorosa. «Lo escuché, era mi padre. Su voz me preguntó por su descendencia». Camila retrocedió un paso, incrédula. «Amor, eso no tiene sentido. Tu padre». «Ya lo sé», interrumpió Emilio, levantando la voz. «Sé que está muerto, pero lo escuché, Camila, lo escuché claramente». El ambiente en la casa se tornó aún más extraño. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, apagando las velas. El olor a cera quemada se mezcló con un aroma a tierra húmeda, como si alguien acabara de abrir una tumba. Emilio encendió nuevamente una de las velas. Sus manos temblorosas apenas lograban sostener el fósforo. Miró a Camila con una mezcla de miedo y desesperación. «Hay algo aquí, algo que no nos deja en paz». En ese momento, un golpeteo seco y rítmico resonó en la puerta principal. Ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Quién podría ser a esta hora?», susurró Camila, sin atreverse a moverse. Emilio tomó coraje y caminó hacia la puerta. Con cada paso que daba, sentía como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Cuando finalmente abrió la puerta, no había nadie allí. Sin embargo, en el suelo, encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño muñeco hecho de ramas secas y atado con hilo rojo. Lo levantó con cuidado, mientras una sensación de náusea le recorría el cuerpo. Camila, al verlo, dio un paso atrás. Eso no estaba ahí antes. Emilio cerró la puerta de golpe y colocó el muñeco sobre la mesa. Intentó encontrarle algún sentido a lo que estaba ocurriendo, pero su mente estaba llena de confusión. Esto no es casualidad. Alguien, o algo, está tratando de decirnos algo. Camila, tratando de mantener la calma, sugirió. Tal vez deberíamos ir a la iglesia y pedirle ayuda al padre José. Él siempre ha sabido cómo lidiar con cosas extrañas. Emilio negó con la cabeza. No, esto no es algo que un sacerdote pueda solucionar. Esto tiene que ver con mi familia, con lo que mi padre y mi abuelo siempre decían sobre la descendencia. Estoy seguro de que, antes de que pudiera terminar su frase, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Ambos voltearon hacia la puerta que daba al cuarto donde colgaba el retrato de don Ignacio. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro emanaba una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una vela.
Emilio tomó una lámpara y, con Camila siguiéndolo de cerca, se acercó a la puerta. Al empujarla, el aire frío del cuarto los envolvió, y el retrato de don Ignacio parecía cobrar vida. Sus ojos, que antes miraban con severidad, ahora parecían moverse, siguiendo cada paso de Emilio. De repente, una figura se materializó detrás de Emilio. Era don Ernesto. Su rostro pálido y demacrado contrastaba con sus ojos hundidos, que transmitían una mezcla de tristeza y reproche. Su voz resonó en el cuarto, profunda y grave. Emilio, ¿por qué no cumples con tu deber? La familia necesita continuar. Camila gritó, aterrada, mientras Emilio, paralizado por el miedo, intentó hablar. Padre, yo. Pero antes de que pudiera continuar, la figura de don Ernesto desapareció, dejando tras de sí un eco de sus últimas palabras. El tiempo se acaba, Emilio. Emilio y Camila se quedaron inmóviles, con la mirada fija en el lugar donde momentos antes había estado la figura de don Ernesto. El silencio en la habitación era casi insoportable, roto únicamente por el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Camila, con la voz apenas audible, susurró. Emilio, esto no puede continuar así. Si hay algo que tu familia ocultó, es hora de enfrentarlo. Emilio asintió, aunque el miedo lo mantenía paralizado. Sus pensamientos regresaron al muñeco de ramas secas que había encontrado en la entrada. Algo en ese objeto parecía ser la clave de todo lo que estaba ocurriendo. Sin dudar más, tomó el muñeco y lo examinó bajo la luz de la lámpara. En el hilo rojo que lo envolvía, había algo escrito. Emilio lo desató con cuidado, revelando un pequeño pergamino enrollado. Al desplegarlo, encontró unas palabras en latín que, aunque no entendía del todo, le resultaron familiares. Camila, al ver la escritura, exclamó: «Esto parece un conjuro, algo relacionado con los muertos». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Emilio, alarmado. «Cuando era niña, mi abuela me contaba historias sobre rituales antiguos que las familias realizaban para garantizar la prosperidad y la continuidad de la descendencia. Decía que algunos incluso hacían pactos oscuros con fuerzas más allá de nuestra comprensión». Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Crees que mi familia hizo algo así?». Camila lo miró fijamente, con una mezcla de compasión y temor. «Es posible. Todo lo que hemos vivido apunta a que hay un secreto enterrado en tu linaje». Decididos a obtener respuestas, buscaron entre las viejas pertenencias de la familia. En un armario polvoriento del cuarto donde colgaba el retrato de don Ignacio, encontraron un baúl cerrado con llave. Emilio recordó haber visto esa caja durante su infancia, pero nunca le prestó atención. Ahora, parecía ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. Al abrirla, encontraron varios objetos: cartas amarillentas, un diario con la firma de don Ignacio y una pequeña figura de madera que parecía representar a un niño. Emilio tomó el diario y comenzó a leer en voz alta. «Para mantener la prosperidad de nuestra familia, el pacto fue sellado. La tierra florecerá, y el nombre de nuestra casa no será olvidado. Pero, a cambio, cada generación deberá cumplir con su parte, traer un nuevo heredero que perpetúe el linaje. Si no se cumple, las sombras reclamarán lo que es suyo». Emilio cerró el diario de golpe, con las manos temblorosas. Esto es un pacto. Mi abuelo, mi familia vendió su alma por riqueza y poder». Camila, horrorizada, intentó calmarlo. «Emilio, tal vez todavía hay algo que podamos hacer. El muñeco de ramas y las palabras en latín podrían ser parte de una forma de romper el pacto». En ese momento, un ruido sordo provino del pasillo. Ambos se giraron de golpe, viendo cómo la puerta del cuarto se cerraba lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Y luego, lo vieron. El mismo muñeco de ramas que Emilio había dejado sobre la mesa estaba ahora en el suelo, frente a ellos, pero algo había cambiado. Ahora tenía un rostro tallado, y sus ojos parecían mirarlos fijamente. Una risa baja y gutural llenó la habitación. Desde las sombras, una figura apareció lentamente. No era don Ernesto ni don Ignacio, sino una entidad aún más oscura, con una presencia opresiva que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La voz profunda resonó: «El tiempo se acaba, Emilio. Cumple tu parte, o el legado de tu familia será borrado para siempre». Emilio y Camila retrocedieron lentamente, sus corazones latiendo con fuerza mientras la oscura figura se acercaba, envuelta en un aura de frío insoportable. La voz profunda resonaba en el aire como un eco que parecía provenir de todos lados. «No puedes huir de lo que está escrito en la sangre de tu linaje, Emilio», dijo la figura, con un tono que combinaba autoridad y amenaza. «Cumple con el pacto o enfréntate a las consecuencias». Camila tomó la mano de Emilio con fuerza, intentando transmitirle algo de valentía.
Susurró con urgencia. No dejes que te intimide. Debe haber una forma de romper este maleficio. Emilio, aunque aterrado, respiró hondo y se armó de valor. Miró directamente a los ojos vacíos de la entidad y preguntó: ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer para salvarme? La figura inclinó su cabeza ligeramente, como si sonriera con un placer siniestro. Solo hay una solución: un heredero. Sin él, la deuda que tu familia contrajo será saldada con algo mucho más valioso: sus almas. El aire en la habitación se volvió más pesado, y Emilio sintió que su pecho se comprimía. A su mente vinieron las imágenes de su abuelo y su padre, ambos hombres orgullosos que habían dedicado sus vidas a la prosperidad de la familia. Ahora entendía el precio de su éxito: generaciones enteras condenadas a cumplir un pacto infernal. Camila, aún aferrándose al muñeco de ramas, lo miró con determinación. Emilio, no podemos aceptar esto. Si generaron este mal con un ritual, también debe haber una manera de revertirlo. De repente, el muñeco comenzó a arder en sus manos, pero sin consumirla. Las llamas eran extrañas, de un color verde oscuro, y parecían pulsar al ritmo de un latido. Camila lo soltó con un grito, pero el muñeco permaneció en el aire, flotando y girando lentamente. La entidad se detuvo y observó con atención. «Interesante», murmuró la figura. «Ese objeto contiene la clave del pacto». Camila y Emilio intercambiaron una mirada rápida. El muñeco dejó de girar y cayó al suelo con un ruido seco, pero algo nuevo había aparecido. Una inscripción en su pecho, como si las llamas hubieran revelado un mensaje oculto. Emilio se agachó para leer las palabras, que estaban escritas en un antiguo dialecto. Aunque no las entendía del todo, algo en ellas le resultaba familiar, como si resonaran en lo más profundo de su memoria. Miró a Camila, buscando apoyo. Esto debe ser un conjuro, una forma de romper el pacto. Pero no sé cómo activarlo. La figura oscura soltó una carcajada que resonó como un trueno. ¿Romper el pacto? Ingenuo. Lo que está sellado con sangre no se deshace tan fácilmente. Pero si deseas intentarlo, adelante. El fracaso solo acelerará lo inevitable. Emilio apretó los puños. Prefiero intentar algo que seguir condenado por las decisiones de mis ancestros. Camila, recordando las historias de su abuela, le indicó que se arrodillara frente al muñeco. Tomó una vela y la encendió, colocándola junto al objeto, mientras recitaba las palabras que podía recordar sobre rituales de purificación. La habitación se llenó de un leve brillo, pero el aire también comenzó a vibrar con una energía peligrosa. De repente, un fuerte viento irrumpió en el cuarto, apagando la vela y sacudiendo todo a su alrededor. La figura oscura se desvaneció momentáneamente, dejando un eco de risa en el aire. En medio del caos, el muñeco comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en cenizas. En el suelo, donde antes estaba el muñeco, apareció un símbolo tallado en madera. Un árbol con raíces entrelazadas y ramas que se extendían al infinito. Emilio lo recogió con cuidado. Esto debe ser parte del sello, el corazón del pacto. Camila lo miró con seriedad. Si esto es el núcleo del maleficio, entonces destruirlo podría liberar a tu familia. Pero tenemos que hacerlo bien, Emilio. Un error podría costarnos todo. En ese momento, un grito lejano resonó desde el pasillo, como si algo se estuviera acercando rápidamente. Emilio apretó el símbolo contra su pecho, preparándose para lo que estaba por venir. El grito lejano se acercaba, transformándose en un estruendo ensordecedor. Emilio y Camila se miraron con urgencia. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Emilio sostuvo el símbolo tallado con fuerza mientras Camila buscaba entre los objetos en la habitación algo que pudieran usar para protegerse. La puerta de la habitación se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Allí, en el umbral, apareció la figura oscura, ahora más grande y con una presencia opresiva que llenaba cada rincón de la habitación. Su voz resonó con una furia contenida. No se puede romper lo que está atado a las raíces de la tierra y la sangre. Camila, con un coraje que no sabía que tenía, levantó un espejo que había encontrado. Lo apuntó hacia la figura, recordando que en algunas historias antiguas los espejos podían reflejar la verdadera naturaleza de los espíritus. Para su sorpresa, la figura retrocedió ligeramente al ver su reflejo, como si el objeto la debilitara. Emilio, el símbolo. Gritó Camila. Usa el símbolo ahora. Emilio, temblando pero decidido, colocó el símbolo tallado en el centro de la habitación. Con las palabras que recordaba de la inscripción en el muñeco, comenzó a recitar el conjuro con voz firme. Cada palabra que decía parecía desgarrar el aire, como si el mundo mismo resistiera su intento de romper el pacto. La figura oscura avanzó hacia él,
su forma cambiando y retorciéndose. Ahora no solo era un hombre, sino una amalgama de rostros, el abuelo de Emilio, su padre, y otros antepasados que nunca había conocido. Todos ellos gritaban al unísono, suplicándole que se detuviera. «No lo hagas, Emilio», decían las voces. «Esto destruirá todo lo que hemos construido». Emilio sintió que su determinación flaqueaba. Las palabras de sus ancestros eran como cuchillos en su corazón. Pero entonces, Camila se arrodilló a su lado, tomándole la mano. «No estás solo en esto, Emilio. Hazlo por nosotros, por nuestro futuro». Esa simple declaración le dio la fuerza que necesitaba. Emilio gritó las últimas palabras del conjuro, y el símbolo comenzó a brillar intensamente. Una luz cegadora llenó la habitación, forzando a la figura oscura a retroceder aún más. El símbolo se rompió en 1000 pedazos, y con ello, la figura dejó escapar un alarido final antes de desvanecerse en una nube de humo negro. En su lugar, el aire se llenó de una calma pesada, como si el tiempo hubiera detenido su curso por un momento. Emilio y Camila permanecieron en silencio, respirando agitadamente. Cuando la luz desapareció, el símbolo ya no estaba, y las voces de los ancestros habían cesado. La habitación, antes fría y opresiva, ahora parecía más ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Emilio miró a Camila con lágrimas en los ojos. ¿Se acabó? Camila asintió lentamente, aunque una duda persistía en su mirada. Creo que sí, pero algo no se siente del todo bien. Ambos se levantaron, mirando a su alrededor. La casa, ahora en completo silencio, parecía haber regresado a la normalidad. Pero mientras se abrazaban, Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró la cabeza hacia el retrato de su padre, que seguía colgado en la pared. Los ojos del retrato, que antes eran serenos, ahora parecían llenos de furia contenida. «Emilio», susurró Camila, señalando el cuadro. Un crujido resonó en la habitación, y de las paredes comenzaron a aparecer grietas. Algo, o alguien, no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente.